Bienvenido, doctora Castro, a este su programa Cultura Plástica. Muchas gracias, doctor, por la invitación de antemano a este tema tan importante como lo que es la rehabilitación postoperatoria en los pacientes de cirugía plástica y reconstructiva. Gracias por aceptar la invitación. Doctora, antes de que nos adentremos en el tema ya de lleno, yo quisiera que por favor le aclaráramos a la población si existe alguna diferencia entre el médico fisiatra, entre el terapeuta físico y la masajista, pues esto causa cierta confusión en una gran parte de la población y quisiera que por favor utilicemos este medio para poder aclarar y sacar de las dudas a esas personas que entienden que esas tres ramas son realmente iguales, cuando en realidad usted y yo sabemos como médico especialista, cada uno en su área, que no es así. Antes que nada, es bueno aclarar que la medicina física y rehabilitación es una especialidad médica que se va a encargar de restaurar o de restablecer las funciones del paciente para ser adiestrado nuevamente a lo que es la sociedad. Limitaciones que son producto de algún procedimiento, de alguna enfermedad o alguna patología que provoca, propiamente dicho, algunas limitaciones. Entonces nosotros nos encargamos de restaurar ese paciente para que nuevamente pueda hacer su vida normal. Ahora bien, nosotros como médicos rehabilitadores o fisiatras, es importante aclarar esa parte porque son términos similares, nos encargamos de elaborar un plan terapéutico, luego de evaluar médicamente a este paciente, ver cuáles son las limitaciones que el paciente presenta y son las limitaciones que realmente vamos a trabajar. Con ese plan terapéutico, entonces, lo que hacemos es un plan detallado de qué yo voy a potencializar en mi paciente, qué limitaciones voy a trabajar y cómo lo voy a hacer. Entonces, luego con ese plan detallado, entonces, nosotros nos auxiliamos de una serie de disciplinas, porque esto es un trabajo en equipo, una serie de disciplinas que se van a encargar de que se cumplan los objetivos que yo me propuse como médico rehabilitador que voy a lograr con ese paciente. Entonces, es donde entra en juego lo que es el fisioterapista o el terapista físico, que son términos similares. Ellos también hacen una evaluación del paciente, pero desde el punto de vista funcional. Ellos valoran la función, sobre todo de las articulaciones o del problema que se lleva a cabo. Ya lo que es la parte del masajista o la masajista, el masaje viene siendo como parte del proceso rehabilitador. Entra en lo que se llama lo que es la masoterapia. No se necesita tener ciertos conocimientos profesionales del mismo. Simplemente usted puede hacer un curso, puede hacer un diplomado de esto. Es decir, es un nivel técnico. Es un nivel técnico realmente, y el masajista solamente se enfoca en lo que es la masoterapia, no en la parte de las limitaciones físicas que pueda tener un paciente, porque ya de eso entonces se encarga lo que es el fisioterapista. Es decir que, para poder entender un poquito mejor, significa esto que entonces el médico rehabilitador o fisiatra es médico. Así es. Así es. Y el fisioterapeuta no es médico. Es una licenciatura. Okay. Es un profesional, pero con una licenciatura. Es decir que entonces dentro de todo este equipo multidisciplinario que usted describe, el médico fisiatra o médico rehabilitador es la cabeza. Así es la cabeza de toda la recuperación que va a llevar el paciente. No solamente nos apoyamos con lo que es el terapista físico, porque hay otras disciplinas que nos dan soporte también, por ejemplo los protecistas, porque nosotros indicamos lo que son las prótesis ya en el caso de un miembro. Entonces nos auxiliamos de una serie de disciplinas que nos dan soporte para lograr el objetivo fundamental de estos pacientes, que es la restauración o tratar las limitaciones físicas que tenga el paciente para que él sea lo más independiente posible a pesar de que tenga una secuela. Esta persona que usted denomina protecista, realmente queremos aclarar a nuestros oyentes que esa parte ligada a la cirugía plástica, no la parte estética, es la parte reconstructiva. Cuando nos vemos en la necesidad pues, de hacer uso de nuestros conocimientos, que no son propiamente de la parte estética, sino como dije, reconstructiva, y entonces pues formamos dentro de ese equipo quirúrgico, entramos al protecista o material de osteosíntesis, entonces a cargo de usted a la cabeza en esa área pues hace las indicaciones pertinentes. Así es, porque cabe destacar que los pacientes de ustedes, los pacientes de cirugía plástica, tanto en la parte estética como reconstructiva, nosotros los tratamos, pero en enfoque diferente. Porque hay que recordar que el paciente de la cirugía estética es un paciente realmente sano, que va porque quiere una mejoría de su entorno corporal o facial. Ya el paciente
que es por la parte reconstructiva, ha tenido una patología o una enfermedad o un accidente o una quemadura y se necesita realmente restaurar las limitaciones que esas patologías produjeron en nuestro paciente. Así es. Entonces, doctora, ¿cómo describiría usted su papel como médico fisiatra dentro del contexto ya propiamente de la cirugía plástica, independientemente tanto la estética como la reconstructiva? Bueno, en la parte de lo que es la estética, nosotros hacemos igual también en la reconstructiva, como dije anteriormente, hacemos un plan de tratamiento con el paciente. En la parte estética nos enfocamos básicamente en acelerar el proceso de recuperación del mismo, pero sobre todo de que los riesgos de complicaciones sean menos o nulos, por así decirlo. Ya en lo que es la parte reconstructiva es tratar de que el paciente sea lo más funcional e independientemente posible, a pesar de que su patología de base le deje una secuela, pero que con esa secuela él pueda ser funcional y pueda ser independiente. Ya. Doctora, hay pacientes que, bueno, claro está, se les explica durante la evaluación preoperatoria que vienen a la consulta de cirugía plástica que esto es un proceso y que no finaliza al ser intervenido quirúrgicamente, sino que realmente necesita una serie de pasos y recomendaciones previas a la cirugía que deben ser llevadas a cabo para obtener pues, el mejor resultado. Dentro de su área, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted tiene para esos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente por nuestra parte y que desean optimizar su preparación física antes de ser sometidos a una cirugía plástica? Realmente nosotros no vemos los pacientes de cirugía estética antes de. Nosotros no tenemos a los pacientes de manera preoperatoria. Sería lo ideal que ojalá en algún momento se pueda implementar esa parte. ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones, los pacientes tienen antecedentes mórbidos. Hay algunas patologías que ya son conocidas por el paciente que de una manera u otra pueden influir o intervenir a la hora de la recuperación del paciente. Por ejemplo, un paciente que ya es conocido por hernias discales, que sabemos que dentro del proceso de la recuperación de los pacientes, por ejemplo, con abdominoplastía, tienen que adoptar una postura para la mejoría del proceso de la cicatrización. Entonces esos pacientes sufren mucho. Si ya ellos de por sí van a cirugía con una dolencia por parte de una hernia discal, el proceso empeora. Entonces la recuperación se torna un poco más lenta y más complicada en estos pacientes. También existe la otra vertiente de que estos pacientes van con una expectativa de que quieren hacerse algún procedimiento. El deber del cirujano plástico, como ustedes muy bien lo hacen, orientan al paciente, le dicen, no, mira, tú realmente eres candidata para una abdominoplastía, pero en este momento tú necesitas bajar un poco de peso. Necesitas una dieta balanceada, necesitas también el tema de hacer ejercicio para que baje lo que es la grasa corporal. El paciente entiende que va a ir a un gimnasio a hacer ejercicio, va a hacer pesas y con eso va a lograr disminuir un poco lo que es la grasa. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no hacemos una intervención oportuna en este tipo de paciente que va por su cuenta a hacer ejercicio a un gimnasio, mezcla los que son los ejercicios para quemar grasas como también para aumentar lo que es el músculo. La masa muscular. O la masa muscular, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este paciente ya cuando retorna donde ustedes tiene un aumento de lo que es la masa muscular, ustedes hacen su trabajo, pero realmente el trabajo, la paciente no se va a sentir bien porque no se va a sentir femenina porque ha desarrollado una masa muscular que no es la esperada. Sí, realmente la parte de la belleza aquí juega un papel importante. Y sí, tocando ese punto donde al paciente en algunas ocasiones se le pide que baje de peso corporal porque quizás no podemos lograr el objetivo que ella está buscando, confunde ese tipo de mecánica y termina pues haciendo a veces una especie de rutinas o ejercicios en gimnasios o por su propia cuenta a través de una asesoría mal hecha y termina pues desarrollando, como usted menciona, masa muscular y la turgencia de la piel, es decir, la forma de la piel se torna tan dura, tan áspera, que no podemos lograr esa suavidad o esa curvilínea deseada en algunos casos debido a este aumento de la masa muscular y no pudiendo entonces pues cumplir las expectativas del paciente. Doctora, dentro de esos criterios
que debe considerarse al diseñar un plan de rehabilitación? ¿Podría usted mencionarnos alguno para este tipo de pacientes? Muy bien, estos criterios pueden depender de, se van a diferenciar dependiendo del tipo de cirugía de que se trate. Pero en la parte de lo que es la cirugía plástica, en la parte estética, hay pilares que son fundamentales. Lo primero es la educación del paciente. Que el paciente entienda, o sea, educar al paciente, que el paciente entienda que este procedimiento al que él se ha sometido necesita tener unas ciertas condiciones por parte del paciente que pueda ayudarle. Me explico. El paciente tiene que adoptar una postura para poder evitar que la cicatriz sufra. Pero si no le explicamos al paciente el por qué él tiene que adoptar esa postura, si no le decimos, mira, lo que pasa es que la cicatriz puede sufrir y eso después se puede convertir en una cicatriz hipertrófica, crear un queloide, si no le explicamos de esta manera al paciente, el paciente solamente entiende que tiene que estar con una posición semiflexionada. Entonces el paciente tiene que estar consciente de todo lo que va a pasar para poder apoyar a su proceso de recuperación. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que es el drenaje linfático, la masoterapia de drenaje linfático, lo que comúnmente el paciente dice el masaje, que realmente es una manipulación, que es una manipulación 1A en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente luego de un proceso postquirúrgico, en toda cirugía, se da una cascada de lo que es un proceso inflamatorio, donde el principal productor de esto es el edema, y el edema complica muchas de las situaciones, pero si nosotros trabajamos el tema del edema, estamos mejorando muchos de los procesos que se van dando en el paciente. Ayuda con el tema de la piel, con quitarle un poco de tensión a la cicatriz porque el mismo edema hace tumefacción, el tema de que mejora la sensibilidad de la piel, la turgencia de la piel, entre otras de los beneficios que tiene esta manipulación. Exactamente. Es una manipulación maravillosa, no tiene por qué doler. Realmente el drenaje linfático es un drenaje que, a pesar de que es un poquito firme porque hay que eliminar un edema, pero no produce dolor, al contrario, el paciente lo percibe como una relajación y después de que se realiza el paciente se siente pleno realmente. O sea que realmente es una manipulación muy agradable. También se combina con lo que es el uso de ciertos aparatos, como es en el caso del ultrasonido. El ultrasonido es un equipo que dentro de las funciones que produce es que acelera lo que es el metabolismo celular, por lo tanto ayuda muy bien en lo que es el proceso de la cicatrización, ayuda con la disminución del edema, esos músculos que están lastimados por la misma manipulación que pueden crear cierto grado de fibrosis, ayuda a disminuir también el proceso de fibrosis a nivel muscular y en la fascia muscular, entre otras de los eventos que puede producir el ultrasonido. Usted menciona una cascada de eventos que realmente no todos los pacientes van a presentar esas manifestaciones clínicas. Cada paciente es único y diferente, por lo que la experiencia que tuvo uno no significa que el otro también curse con esa experiencia, pero sí podemos decir, como usted describe, que podemos eliminar ese tabú, ese miedo a que las terapias son dolorosas. Cuando usted y yo hemos visto, y los mismos pacientes que son pues los mejores portavoz de nosotros en ese sentido, aclaran que vienen con ese temor y no es así. Una vez recibida la terapia, pues se elimina ese tipo de sensación indeseable. Así mismo, el paciente viene con una percepción de que es la parte más incómoda de todo el proceso postquirúrgico porque tiene miedo por el dolor. Entonces, aquí le demostramos que realmente no, de que no tiene por qué doler, al contrario. Si tú tienes un proceso inflamatorio y yo te agrego una manipulación un poquito tosca, voy a aumentar el proceso inflamatorio, porque eso es una cascada que se desarrolla. Cuando hay un trauma se desarrolla lo que es la inflamación. Si yo realizo otro trauma, también vuelve otra vez el proceso inflamatorio. Entonces no es así. También se une a estos pilares lo que es el uso de los vendajes elásticos, en este caso serían lo que son las fajas postquirúrgicas. Las fajas no solamente hacen un trabajo de moldear, también hacen un trabajo en lo que es la eliminación del edema. Hay momentos oportunos para hacer los cambios de faja. Ya ahí se trabaja en combinación con su médico de base, que en este caso es el cirujano plástico, y con las recomendaciones que, como uno ve al paciente día a día, le puede otorgar al cirujano plástico. Así es, porque es buen punto aclarado, ya que muchas personas entienden que mientras más ajustado esté ese tipo de prenda
de vestir en el postquirúrgico, pues es mejor. Y usted y yo sabemos que realmente la fisiopatología es todo lo contrario. Debemos llevar paso a paso este paciente para poder entonces lograr la mejor respuesta por parte del cuerpo de esa persona. Así es. Y también cabe destacar que el uso de esas prendas elásticas también hay que recordar que hay una herida. En cierto punto la presión es beneficiosa para la realineación del colágeno, para tratar la herida, pero también puede lastimarla. Entonces todo lleva su momento, todo lleva su paso. Muy buen punto. Doctora, dentro de estos desafíos que hemos mencionado, ¿existen algunos específicos que enfrentan los pacientes de cirugía plástica en términos de movilidad y funcionalidad? Es decir, ¿cómo usted lo aborda? Porque estamos hablando ahora puramente de la parte estética. Pero ¿qué pasa con estos pacientes de cirugía plástica reconstructiva? Que, como bien decimos, la reconstructiva tiene que ver más con la función. No aún así, no elimina la parte estética, pero el fuerte es la funcionalidad, el movimiento. ¿Cuáles son esos desafíos que usted enfrenta manipulando a esos pacientes? Con los pacientes que tienen una cirugía reconstructiva, el manejo es un poco diferente a lo que es la estética, porque aquí ya tenemos un problema, tenemos una patología que nos está limitando una articulación o nos está limitando un segmento del cuerpo, donde primero debe de liberarse esa parte para luego entonces trabajar la complicación que conllevó esa patología, que pudo haber sido una contractura, pudo haber sido, bueno, una limitación del área que afectó. Entonces ya en la recuperación de estos pacientes el pronóstico va a depender mucho de qué se logró, o sea, qué hicieron los quirúrgicos con este paciente. Entonces es un pronóstico que puede ser reservado, pero lo más importante de estos pacientes es que uno logre la función. O sea, las articulaciones, por así decirlo, tienen un grado que es funcional. Así es. Y si nosotros logramos el grado funcional de que esa articulación haga su trabajo, a pesar de que tenga ciertas limitaciones, para nosotros es un logro. Usted poder recuperar lo que al paciente le permita ser función. Así es. Doctora, sabemos que algunos cirujanos tienen establecido un esquema de trabajo postquirúrgico. ¿Cuál sería para usted el momento idóneo para rehabilitar a un paciente de cirugía plástica estética y reconstructiva? Los pacientes de postquirúrgico de cirugía plástica, tanto en la parte estética como reconstructiva, nosotros podemos verlo al segundo día luego de la intervención, pero el trabajo en equipo aquí vuelve a ser fundamental. No todo en medicina 2 y 2 son 4. Es importante saber la opinión de su médico de base, en qué momento es preciso. ¿Por qué? Porque hay una serie de eventualidades que pueden ocurrir en el transquirúrgico o en el postquirúrgico inmediato que limiten al paciente a iniciar un proceso rehabilitador como un paciente sano normal. Son una serie de situaciones que solamente lo sabe su médico de base, que en este caso es el cirujano plástico. Entonces eso lo frena un poquito en cuanto al momento indicado para enviar al paciente a rehabilitación. Pero independientemente de todo esto, el paciente al segundo o tercer día puede ser intervenido. Listo. Doctora, entonces, hablando de que puede ser intervenido, ¿qué tipo de rehabilitación y cuidado postoperatorio son comunes en los pacientes de cirugía plástica? En estos pacientes, lo más importante, como habíamos hablado anteriormente, es educar al paciente. Tenemos la limitancia de que los pacientes entienden a que yo soy una persona muy independiente, ahora tengo que depender de un familiar, necesito la ayuda de otra persona, no quiero. Tengo que estar con una posición semiflexionada, pero me estoy lastimando la columna. A veces no es la posición correcta, uno tiene que corregir esa postura. Porque Usted se especifica a la parte de la abdominoplastía, ¿no? Sí, en el caso de la abdominoplastía, exactamente, que el paciente tiene que adoptar una postura semiflexionada de la columna. Muchas veces no tienen la postura correcta, porque hacen más fuerza en la parte de arriba de la columna y no simplemente hacen la semiflexión que uno quiere para proteger la herida. Entonces hay que enseñar al paciente cómo es la postura correcta que debe adoptar para que no se lastime tanto lo que es la columna. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que no pueden movilizar los brazos en el caso del trabajo con las mamas,
no, o las braquioplastías, que no pueden tener una movilización plena de los brazos, pero tenemos el inconveniente de que los senos no producen dolor y el dolor es lo que realmente nos limita al hacer un movimiento. Entonces a la paciente se les olvida que no pueden mover los brazos. Entonces uno tiene que hacer una intervención en esa parte, explicarle por qué no debe de levantar los brazos, por qué debe estar pendiente, porque el subconsciente nos traiciona. Pero realmente eso es muy importante, pero también hay otra vertiente. No podemos movilizar los brazos, pero yo no puedo tampoco permitir que el paciente, por mantener una posición en los hombros, haga una contractura del hombro, porque entonces ahí se me está agregando un problema, que es un hombro doloroso por la parte postural. Sí, entonces es un poquito cuesta arriba, realmente. Sí, realmente es un poco complicado a veces, debido también al nivel educacional. Tenemos que mostrar ese factor a tomar en consideración, porque logramos mejorar una condición, pero podemos entonces empeorar otra si no estamos al pendiente. Y tenemos que recordar que nosotros no vivimos con los pacientes. Nosotros vemos al paciente en el área médica asignada, sea en el consultorio, en el área de terapia que está preparada para estos fines, etc. Pero como bien usted dice, cuando se hace una braquioplastía o cirugía de brazos, usted tiene una cirugía, valga la redundancia, de los brazos, pero no es que usted va a impedir que ese paciente mueva los brazos. Lo puede mover, pero con cierta limitancia. Así es. Así es, realmente por eso es importante incluir en el proceso rehabilitador lo que es la familia, porque la familia juega un papel muy importante en estos pacientes de ayuda. Y los familiares también se cansan, llega un momento en que ellos se cansan, pero si uno lo incorpora en el proceso terapéutico, ellos hacen una buena respuesta y ayudan al paciente, y eso es de vital importancia. Tenemos que recordar, hablando del tiempo, de que los pacientes de cirugía plástica mayormente no es que tienen un tiempo prolongado de recuperación, a diferencia de otros pacientes que a veces no son intervenidos quirúrgicamente y tienen un tiempo de recuperación pues de meses. En el caso de nosotros, los pacientes prácticamente tienen una media de unas 3 semanas como promedio para una recuperación. Sí sabemos que, como bien usted dijo, 2 y 2 no son 4 en medicina y a veces necesitan quizás una 4ª semana y en algunos casos hasta una 5ª semana, pero el promedio se basa básicamente en unas 3 semanas. Doctora, entonces, dentro de las medidas de seguridad que podemos mencionar nosotros, ¿cómo garantizamos la comodidad y la seguridad de los pacientes durante las sesiones de rehabilitación después de una cirugía plástica? Lo primero es tener el espacio correspondiente para cada screening. Lo ideal es que sea un espacio que esté habilitado por salud pública, porque estamos tratando con pacientes. Un espacio que tenga el personal adecuado, el personal capacitado para trabajar con este tipo de pacientes. Ese espacio también debe de tener la higienización ideal, porque estamos tratando, cuando se trata de los pacientes que son de cirugía plástica, de la parte estética, estamos hablando de pacientes sanos, que a pesar de que hay una herida, pero es una herida limpia, no es una herida contaminada, no es una herida producto de un accidente, de un trauma, es una herida creada, por eso es limpia. Entonces debe de tener todo el enfoque desde el punto de vista de higienización para trabajar a estos pacientes. ¿Y qué tal con el personal que trabaja allí? ¿Es abundante? ¿Es una sola persona? ¿Cómo se maneja esa área? Realmente en mi caso yo trabajo directamente yo el paciente. No es necesario la intervención de otras personas, primero por la comodidad de la paciente. Es una paciente que hay que trabajarla desnuda. Y hay que respetar la intimidad de la paciente. Según el manejo de la cicatriz, porque la paciente dentro del proceso de rehabilitación conlleva el manejo de la cicatriz. Entonces, como decía anteriormente, es una cicatriz que es limpia, que la podemos contaminar si no trabajamos en el área ideal. Haciendo una pequeña intervención, ahí radica la importancia nuevamente de tener los conocimientos apropiados para poder obtener ese resultado que queremos buscar. Es decir, si usted como persona que simplemente se dedica a dar este tipo de servicio pero no cuenta con los recursos académicos necesarios para ponerlo en práctica en ese cuidado de esa herida, pues puede provocar un daño. ¿Y cómo? Infectando la herida, haciendo una dehiscencia de la herida o provocando alguna otra lesión peor en algunos casos. Así es, el cuidado de la herida es uno de los pilares muy importantes para nosotros y para nosotros hacer
en nuestro trabajo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la parte manipulativa, tenemos que sí o sí manipular la herida. Y por lo tanto es un poquito cuesta arriba el tema de que necesitamos nuestro espacio para trabajar esta parte. Listo. Doctor, dentro de la terapia que usted ha mencionado, ¿existe alguna terapia complementaria o alternativa que usted recomiende para mejorar la recuperación de estos pacientes? Hay muchas maneras de hacer un proceso de recuperación de estos pacientes, pero todo debe de ser en su momento. En el postquirúrgico de estos pacientes, lo más elemental son los pilares que ya hemos mencionado. Ahora bien, el proceso de recuperación, como usted muy bien mencionó anteriormente, en la parte estética se lleva un proceso, o sea, se ven cambios inmediatos, pero también se ven cambios a largo plazo. El cuerpo va cambiando y a medida que pasa el tiempo se van viendo diferencias también. Hay algunas aparatología, algunos aparatos que se utilizan posteriormente, ya cuando el paciente ha pasado el proceso de inflamación, de que ya vamos teniendo la forma que queremos en el paciente, que se pueden utilizar como para maximizar esos puntos a favores que tenemos, como por ejemplo lo de tensar la piel. Son aparatos que se usan pero después. Realmente el paciente lo que necesita es lo básico, la manipulación, lo que es la masoterapia de drenaje linfático, el ultrasonido, que es el aparato que vamos a usar al principio, y las demás cosas que ya hemos mencionado. Entonces, en este caso, las técnicas de terapia manual en el proceso de recuperación, ¿qué papel juegan directamente? Ese es el papel fundamental. Lo que es la masoterapia de drenaje linfático, que es a lo que usted se refiere, que es la manipulación manual, que es lo que el paciente percibe como un masaje. Realmente eso es lo elemental en la recuperación de un paciente desde el punto de vista estético y también reconstructivo, porque el edema produce mucha limitación. Cuando se trata de la parte estética, el edema produce alteraciones de la sensibilidad en la piel, produce también tensión en la cicatriz. Nosotros eliminando el edema ayudamos mucho a lo que es el tratamiento de la piel y sobre todo de las heridas. Ya en la parte reconstructiva el edema limita el movimiento del área que se va a trabajar. Disminuyendo el edema podemos tener mayor fluidez de esa área. Sí, se cuida la herida sobre todo. No provocamos la dehiscencia o separación del tejido. Doctor, hay un tema que mencionamos al inicio, pero muy sutil, y fue el acápite del dolor. ¿Qué pasa? Estos pacientes a veces se olvidan, sobre todo por ejemplo en el caso de las mamas, estos pacientes prácticamente no padecen de dolor, al menos en nuestro caso, debido a la mecánica que utilizamos, del manejo postoperatorio, pero aún así es bueno mencionar de cómo aborda usted el manejo del dolor en estos pacientes de cirugía plástica, debido a que no todos son iguales, como hemos dicho, pero uno más que otro puede tener manifestaciones de dolor. Y usted desde el punto de vista de fisiatría, ¿cómo maneja usted entonces ese dolor? Eso va a depender del paciente. Realmente cuando el paciente llega a nosotros ya tiene toda una indicación para el manejo del dolor por parte de ustedes. ¿Qué pasa? Estos pacientes pueden tener un dolor sobreagregado, que es un dolor tipo neuropático, que lo podemos trabajar nosotros. Además de esto, está el tema de que el paciente a veces presenta un dolor que es por la postura, que a pesar de que está tomando medicamento, la postura no ayuda. Entonces intervenimos en esa parte, pero realmente incluso hasta la misma terapia, uno de los objetivos es disminuir el dolor. Pero nosotros podemos hacer intervención con el tratamiento ya establecido en estos pacientes, pero siempre con el apoyo de su cirujano, siempre del médico de base, para lograr un esquema, para lograr un plan de medicación que realmente funcione en estos pacientes. Así que siempre se mantenga la opción de multidisciplinar. Así es. Entonces, doctora, hay una parte que prácticamente no se ve, los médicos a veces se olvidan, y es la parte del manejo de las complicaciones emocionales. Sabemos que hay pacientes que son un poquito más fuertes que otros emocionalmente, y se da en un alto porcentaje el factor de que esos pacientes cuando llegan a usted sienten cierto alivio, confianza, podríamos decirle así, y a veces hasta liberan un nivel de ansiedad provocado previo a la cirugía. ¿Cómo maneja usted
esa parte de esas complicaciones emocionales. Sabemos que usted no es experta en el área de psiquiatría o psicología, aún así nunca está de más cuando uno encuentra una persona que uno escucha y que utiliza a veces hasta un tono de voz suave, y que uno lo que necesita en esos momentos de ansiedad es escuchar a alguien que le muestre una confianza. ¿Cómo maneja usted esa partecita? Fíjate, yo tengo la oportunidad, como yo trato directamente con estos pacientes postquirúrgicos, tengo la oportunidad de ver cómo es el nivel de ansiedad en muchos de los pacientes. Tenemos dos pacientes, tenemos el paciente que sí tiene ansiedad, que está triste, que está deprimido por el proceso que está pasando, porque es un proceso nuevo y es un proceso que ellos no entienden que lo provocaron. Pero también tenemos la otra parte, que es el paciente eufórico, que está muy contento porque esperaba esos resultados. Entonces, con este paciente que está deprimido, que está triste, que entiende que está pasando por un momento provocado, entonces es el paciente en el que tenemos que ponerle un poquito más de énfasis, hablando con él, explicarle que esto es un proceso, realmente es un proceso que va a terminar. Sí es cierto que los primeros días son muy incómodos, son muy difíciles, porque el paciente tiene que adoptar una postura, tiene que dormir de una posición, el paciente pierde sueño, y cuando se pierde sueño al otro día el paciente se siente incómodo, se siente irritado, exactamente. El tema de que se siente que no puede hacer las cosas por sí solo, que necesita de otra persona, y esa persona está acostumbrada a hacerse todo. Entonces, un poquito cuesta arriba, los pacientes se desahogan mucho, sí, pero uno le explica que realmente todo pasa y que esto es un proceso normal. Sobre todo que ellos no están sintiendo algo diferente, y que si todos los pacientes expresaran lo que pasa después de la cirugía, nadie se operara realmente. Yo los calmo diciéndole algo a mis pacientes. Yo les digo, miren, recuerden que cuando una mujer va a dar a luz, en el momento, cuando vive ese momento, dice, yo no voy a volver a dar a luz. Sin embargo, quedan embarazadas en el riesgo, porque se olvida, es algo que es momentáneo, es un proceso que luego se olvida. Entonces, ese es el mejor ejemplo que yo uso con mis pacientes. De comparación realmente, porque cuando llega ese momento de, como usted menciona, de que esa paciente pues da a luz después de ese embarazo de 9 meses, llevar a cabo ese producto, ese niño, esa niña dentro de sí, y pues finalmente ver esa carita hermosa y que de alguna forma u otra tiene ese contacto, pues se olvida toda esa angustia que provocó esa situación. Sí. Por lo que no he pasado por ese proceso quirúrgico, pero sí realmente entiendo su punto de vista ahora que usted lo expone. Y sí, realmente vemos cómo la paciente, después de unos días post quirúrgico, vemos cómo retorna esa alegría a su cara, esa vivencia de emoción de que estoy logrando algo que quería. Me costó, pero lo logré de una forma satisfactoria. No, y sobre todo que ellas vienen el primer día con un miedo infundido, porque ya sabemos que la terapia es dolorosa, es lo peor que me va a pasar luego de la cirugía. Entonces al principio es un poquito cuesta arriba, porque uno tiene que romper en el paciente ese mito que tiene, de esa desinformación que tiene. Cuando ya uno trata al paciente, que ellos ven lo que realmente se hace en el proceso de rehabilitación, entonces las cosas cambian. El paciente ve las cosas de una manera diferente. Entonces eso es muy importante. Entonces podemos decir ¿qué papel juega la educación del paciente en el éxito de una recuperación de la cirugía? Es elemental, porque como dije anteriormente, el paciente debe de estar consciente de que hay algunas actividades que ponen en riesgo su recuperación. Todos los pacientes cuando se operan lo que quieren es reincorporarse nuevamente a sus actividades diarias, pero todo va a depender de cómo ellos manejen esa parte. El cirujano puede hacer un trabajo espectacular. La parte de la rehabilitación también puede ser muy buena, pero si el paciente no coopera con la parte que le corresponde, el trabajo de ustedes puede verse afectado. Y sobre todo las expectativas del mismo paciente. Sí. Hablando de esa línea de pensamiento, en cuanto a las expectativas, ¿cómo maneja usted las expectativas de los pacientes en términos de resultados y tiempo de recuperación? Tocamos este punto porque muchas personas a veces se desesperan, se comparan con otra persona, aún siendo familiares, otras veces no son familiares, simplemente son vecinos, amigos, conocidos, etc. Y empieza una comparación en cuanto a resultados y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa?
las expectativas que crean estos pacientes en algunos momentos pues se van abajo y otra vez o se elevan un poco más por este mismo nivel de comparación. ¿Cómo maneja usted ese aspecto? Las expectativas de los pacientes siempre son altas. Inclusive en el principio, cuando ustedes tienen contacto con el paciente por primera vez, las expectativas son altas. A pesar de que ustedes le explican el proceso por el que van a cursar y el paciente dice que entiende, a la hora, en el momento, en el posquirúrgico, entonces todo viene abajo, como usted muy bien explica. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Es un proceso que ellos al principio no entienden. Claro, va a depender mucho del tipo de cirugía, porque una abdominoplastia el paciente ve un cambio inmediatamente, a pesar de que tiene un proceso inflamatorio, que está edematizado y esas cosas, pero realmente ve un cambio porque ya no tengo ese panículo adiposo abdominal que tenía antes. Ya me siento mucho mejor. Pero entonces viene lo contrario de lo que son la lipoescultura. La lipoescultura al principio el paciente se edematiza completo. Entonces el paciente ya tiene una desesperación por ver resultados. Sí, porque se inflama de una forma tal que es de una manera en general. De hecho, yo tengo un peso en mi área porque la habilitación por salud pública me lo exige. Pero lo primero que hace el paciente cuando ve el peso, yo me puedo pesar, porque entiende que ya como tuvo el tema del proceso de la lipoescultura, exactamente, ya no tengo esa cantidad de grasa en mi cuerpo, ya debo de pesar menos, pero no es así porque tú tienes un proceso inflamatorio donde tienes líquido en tu cuerpo, tienes un edema y lo que más pesa en nuestro cuerpo es el líquido. Si te pesas, como le digo yo, vas a pesar 10 libras más de la que tenías antes. Entonces, con la lipoescultura es un tema realmente porque son desesperantes para los pacientes, porque ellos creen que van a ver esa cinturita, que van a ver todo inmediatamente. Sí, van a ver esa escultura que pues se llevó a cabo durante la cirugía, pero usted y yo sabemos como médicos que no es así. El proceso de la cicatrización, la primera fase, es la fase inflamatoria y que puede durar entre 24 y 48 horas de forma activa. Pero esto no significa que a las 72 horas o al tercer día ya se eliminó el proceso, sino que empieza a disminuir los factores que están provocando la inflamación y que en conjunto con sus terapias entonces usted logra disminuir más aún ese proceso, permitiendo así ver el resultado deseado. Pero no significa que a las 24 horas ya está. Así es, además está el tema del pronóstico, cuándo ya yo voy a estar bien, cuándo ya yo me voy a recuperar por completo, cuándo puedo reincorporarme a mis actividades. Realmente cada paciente es individual. Hay pacientes que con 10 sesiones, 8 sesiones de terapia se recuperan de un todo, pero hay algunos pacientes que se puede extender un poquito más, porque el organismo es diferente en todo y se maneja, o sea, da una respuesta muy diferente en cada uno de nosotros. Entonces eso es importante explicarle al paciente. De lo que es normal para una persona, puede ser que no sea normal para otra. Sobre todo cuando hay antecedentes mórbidos que se añaden. Porque tenemos pacientes que son diabéticos, por ejemplo, la recuperación per se en estos pacientes es un poquito más lenta. Entonces el pronóstico de estos pacientes es un poquito más extenso. Sí, así es. No significa esto que los diabéticos, como ya mencionamos en episodios anteriores, los hipertensos o pacientes que sufren alguna otra patología, pues estén cohibidos de ejercer o practicarse una cirugía plástica, mejor dicho. Aún así, tienen que saber que la recuperación puede tardar un poquito más de lo habitual. Doctora, tratando entonces ya, yo reconozco la importancia de la rehabilitación posoperatoria en estos pacientes que se están recuperando, pero quisiera que usted transmita con sus palabras cuál es la importancia de este tipo de proceso o de rehabilitación postoperatoria, por qué deberían recibirla. El proceso de rehabilitación en estos pacientes lo que acelera es el proceso de recuperación y su pronta integración en su vida cotidiana. Además de esto, va de la mano, lo ideal sería que fuera de la mano con su cirujano plástico en este caso, porque cualquier eventualidad que vaya surgiendo durante este proceso se va manejando. No se espera en el último momento para tener que llegar a un extremo donde pueda ser que surja una complicación y que el paciente necesita una segunda intervención. Me explico. Hay situaciones en las que nosotros necesitamos una comunicación directa con el cirujano plástico, por eso el trabajo de equipo es importante. Hay pacientes que por su condición física
por sus enfermedades de base, por tratamientos anteriores como en el caso de la bariátrica, los pacientes desarrollan una evolución diferente al paciente típico normal que nosotros vemos. Entonces, en este caso necesitamos una comunicación oportuna con ese médico de base, con el cirujano plástico, porque, por ejemplo, hay un momento en que el paciente puede desarrollar un seroma. Entonces, el típico proceso rehabilitador, que en este caso sería lo del drenaje manual o el drenaje linfático, no me va a eliminar ese seroma por la cantidad de líquido de la que estamos hablando. Entonces, se necesita realmente la extracción de ese líquido. ¿Y quién mejor persona para hacerlo que es un médico de base? Claro, nosotros tenemos los conocimientos porque somos médicos, pero realmente quien debe de hacer ese procedimiento es el cirujano plástico o autorizar a un personal capacitado para eso. ¿Por qué? Porque si no se hace en el momento preciso, ese seroma, como usted sabe, se puede encapsular. Entonces ya sí las complicaciones van a ser más evidentes. Sí, otro tipo ya de panorama que va a vivir el paciente en ese sentido. Ahí radica realmente la importancia también de la comunicación que debe de haber entre el cirujano plástico y el médico fisiatra como equipo multidisciplinario que son. Doctor, entonces, ¿tiene usted algún tipo de recomendación para estos pacientes que desean reanudar ya sus actividades normales después de la cirugía? Sí, luego después de la cirugía, cuando ya llega el momento oportuno de reintegrarse a lo que es sus actividades de la vida diaria, es importante recordarle al paciente que a pesar de que tiene el permiso para reincorporarse, debe de recordar que esto es una cirugía mayor y que debe de cuidarse porque todavía no ha pasado el proceso completo de lo que es la curación del procedimiento que se aplicó. Entonces, debe de seguir una serie de pautas, se debe de reincorporar de una manera al paso, lenta, donde se va a incorporar una serie de ejercicios, una serie de actividades que debe de hacer, pero de una manera calmada. También recordarle que cuando se reincorpora a sus actividades diarias, luego después de haber cursado unas 3-4 semanas, donde no estaba haciendo las cosas que comúnmente hacía, entonces puede desarrollar cierto grado de inflamación nuevamente, pero que esto es un proceso y que eso es normal, porque el paciente se preocupa y se asusta pensando que tal vez hizo algo mal. Entonces es un proceso por el cual el paciente tiene que pasar, pero tiene que tener la confianza y la orientación de que ese proceso es normal. Así es. Doctor, entonces, estos pacientes desde el punto de vista de cirugía, nosotros a veces no, mayormente los orientamos con algunas especies de ejercicios que pueden hacer, manteniendo en cuenta el cuidado de las heridas provocadas por la cirugía que se le ha practicado, pero desde su punto de vista, que usted es ya la más indicada para determinar cuáles serían los ejercicios físicos o actividades que pudiera hacer esta persona ya para mantener entonces los resultados de esta cirugía, ¿cuáles usted entiende que son los indicados? O sea, el paciente tiene que, luego de que se somete a este tipo de procedimientos, debe de mejorar su calidad de vida. No solamente con el tema de los ejercicios, sino también con una buena alimentación. Una buena alimentación que sea saludable y también reincorporar dentro de su rutina diaria lo que son los ejercicios. Al principio se orienta el tipo de ejercicio que debe realizarse. En los comienzos no se trata de tonificar, no se trata de aumentar masa muscular, se trata más bien de que el músculo vuelva a su función normal. En este caso uno le explica tipos de ejercicios que sean cardiovascular para mejorar básicamente el tema de la función del músculo. Ya luego después, a medida que pasa el tiempo, se van reincorporando otros tipos de ejercicios con resistencia que ya sí me vayan dando el tono de lo que es el tono muscular que yo necesito llevar a este paciente. Es bueno hacer esa aclaración debido a que hay muchos pacientes en el área de cirugía plástica que tienen una vida sedentaria. Entonces, cuando se ven que han obtenido un cambio radical, quieren pues mantener esos resultados de esa cirugía y por lo tanto se involucran en una serie de actividades físicas que tienen una alta demanda de energía, y hay otros pues que entienden que deben de desarrollar la parte muscular cuando en realidad no tienen ese proceso de adaptación, no lo han vivido, y en vez de obtener un buen resultado pues terminan lastimándose en otros. Así es. Doctora, ¿pudiera usted por favor decirnos cómo usted se mantiene actualizada
sobre los avances de su área y en relación a cirugía plástica? En el caso de nosotros los médicos, las actualizaciones nunca terminan porque la ciencia sigue avanzando. La forma más común de nosotros mantenernos actualizados es participando en los congresos. Mi especialidad da soporte a múltiples especialidades. Dentro de ellas están ustedes, pero en el caso como yo me dedico más a esta parte de lo que es la rehabilitación en los pacientes postquirúrgicos de cirugía plástica, estética y reconstructiva, yo trato de participar en los congresos de ustedes, sobre todo en los nacionales y en los internacionales, pero sobre todo, como dije anteriormente, en la parte reconstructiva, porque es la parte donde hay más innovación realmente. Sí. Entonces, ya para finalizar, ¿podría usted decirme cuáles son los aspectos más gratificantes de su trabajo al tratar con estos pacientes de cirugía plástica? Dependiendo del tipo de paciente. En el caso de la parte estética, cuando ya estamos finalizando el proceso de rehabilitación, que ya uno tiene la oportunidad de ver a esta paciente que antes venía en batica, afligida, temerosa, dudosa de por qué me hice esto, y ya uno ve al paciente en su etapa final, que viene arregladita, que ya puede peinarse, de que ya viene maquillada. Realmente eso es una satisfacción única, porque ese paciente es el que te va a decir: doctor, ya voy a hablar con mi doctor porque ya yo quiero ver cuándo me puedo hacer mi próxima cirugía. Esa paciente que antes decía: yo no sé para qué yo me involucré en este proceso, yo debí quedarme como estaba y no pasar por todo esto. Y ella decirte: voy a planificar con mi doctor mi próxima cirugía. O sea, eso es bien gratificante realmente, pero ya en la parte de la reconstructiva es aún más, porque usted puede devolverle a ese paciente la capacidad de volver a hacer las cosas que él hacía antes, aunque tenga sus limitaciones, pero de que él pueda ser funcional por sí solo y tener independencia, eso no tiene precio. Sí, así es. ¿Tiene usted algún tipo de aporte final que quiera contribuirnos? Ojalá, doctor, que todos los cirujanos plásticos de una manera u otra puedan trabajar con un equipo que esté capacitado para estos fines, porque es muy bien cierto que ustedes hacen un excelente trabajo, pero el proceso rehabilitador también hace un apoyo a que este trabajo espectacular que ustedes desarrollen tenga un final feliz y que sean los resultados esperados por el paciente. Que ojalá que ustedes tengan la oportunidad de trabajar con un equipo en conjunto, de que se haga un trabajo en conjunto con esta parte, porque al final lo más importante es el paciente y la satisfacción del paciente es el final que todos deseamos. Gracias a la doctora Castro Castillo por aceptar nuestra invitación, y una vez más los invitamos a seguirnos y dejarnos un comentario sobre este tema o cualquier otra pregunta oportuna. Hasta una próxima entrega.